¿Es o no una muy buena opción venir a estudiar un programa de la salud en Canadá? Descubre hoy el camino para poder llegar y ejercer programas de la salud en este país. Hoy nos acompaña Leslie y vamos a estar hablando acerca de cómo llegar a Canadá y cumplir el sueño de desarrollar programas de la salud. Pues primero que todo, muchísimas gracias nuevamente por aceptar esta invitación. La verdad, para las personas que no habían tenido la posibilidad de estar en la última ocasión, ya habíamos hablado con Leslie acerca de programas para venir a estudiar como tal a Canadá, pero en esta ocasión queremos entrar un poco más en detalle acerca de algunos programas. Y los programas son estos que muchas personas nos han hecho preguntas y tiene que ver con todo lo del tema de la salud. Leslie, yo te quiero preguntar algo antes de iniciar. Bueno, ¿qué tipos de programas son los que se contemplan como programas de la salud? Porque tengo entendido que veterinaria y este tipo de programas también hacen parte como de esa misma clase de programas por la cual vamos a hablar el día de hoy, ¿verdad? Así es, Juan. Gracias por la invitación, por cierto, qué bueno que me permiten estar acá con su público. Y los programas que son parte del área restringida de salud implican tanto a los seres humanos como a los animales, es decir, a los locales canadienses. Y lo vamos a decir para no entrar en detalles porque sí abarca mucho a los animales, porque en área de salud somos responsables tanto de la vida como de la permanencia de la salud en los seres vivos. Entonces, todo lo que tenga que ver con la responsabilidad de dar un diagnóstico y dictar un tratamiento es lo que no podemos hacer. Como en el caso, por ejemplo, de la veterinaria, aunque nos llegue un perrito o un alce gigantesco a consulta, que no nos lleve alguien, por supuesto, tenemos que ver cuál es la enfermedad o lo que está padeciendo, tenemos que dar un diagnóstico y dar un tratamiento. Eso es lo que como internacionales no podremos hacer. Pasa lo mismo con la psicología o psiquiatría. En el caso del psicólogo, también tiene que diagnosticar algún padecimiento, alguna enfermedad, quizá incluso ansiedad, depresión, que podamos ver como algo incluso común, requiere un diagnóstico y requiere un tratamiento, que puede ser un tratamiento, vamos a llamarlo en medicamentos, o un tratamiento más de terapia oral, más tranquilo, aún así es un tratamiento, y de eso puede depender la vida de un ser humano, de un ser vivo. Así que eso es lo que no podemos hacer, dar un diagnóstico y un tratamiento, y esto porque somos internacionales. Acá hay algo muy importante tomar en cuenta. Si queremos estudiar algo relacionado a la medicina, a las áreas de la salud, la única forma en que podremos hacerlo directo y sin ningún pero es hacerlo en nuestro propio país. Es decir, si algún colombiano, algún mexicano, algún venezolano quiere estudiar medicina o psicología o odontología, tendrá que hacerlo en su país de origen porque es el único que se lo permitirá hacer de forma directa. Si queremos ir a estudiarlo en otros países, vamos a ser considerados internacionales y la verdad es que casi ningún gobierno nos permite estudiar medicina como internacionales. Muchos nos ponen muchos requisitos o nos ponen limitantes como tal, como es el caso de Canadá. Ok, es supremamente interesante. Me vas a disculpar, yo tengo muchas preguntas porque yo también soy muy nuevo en el tema, Ajá. no conozco. Pues nosotros manejamos, no sé, creo que son más de 60.000 tipos de programas de educación entre idiomas y bueno, todo. Y hablar en específico de algunos, pues es muy difícil tener toda la información y es muy interesante lo que tú estás diciendo. Cuéntame, porfa, o cuéntanos y a esta audiencia, ¿cuáles son esos programas en específico? Obviamente las ciencias de la salud abarcan muchos, pero así los más importantes o los que las personas siempre están preguntando. Yo recuerdo que es medicina, pero sé que hay más. En tu experiencia, ¿cuáles son los que son más apetecidos? Mira, son muy demandados los que nos permiten estar en contacto con el paciente, como es como tal la medicina, o incluso los que ya son médicos nos piden especialidades. Vamos a hablar de dermatología, pediatría, oncología, radiología, todo lo que tenga que ser una especialidad de medicina va a entrar en estas limitantes. No podemos estudiarlo como estudiantes internacionales, porque hay algo bien importante a tomar en cuenta, Juan.
cuando el gobierno nos permite estudiarlo, la intención es que nos quedemos a ejercerlo, porque eso va a llevar alguna retribución económica a Canadá. Entonces, si no podemos estudiarlo, pues tampoco nos hacen perder nuestro tiempo, perdón, no podemos ejercerlo, no nos hacen perder nuestro tiempo estudiándolo y pagando la educación en Canadá, que va a ser un poquito más costosa. Así que nos limitan el ingreso a estos programas. En caso que podamos, por alguna razón, por alguna pequeña excepción, entrar al programa, no se nos garantiza que podamos ejercerlo porque seguimos siendo internacionales. Entonces, medicina y todas sus especialidades, todas las ramas de la medicina, en que alguien pueda tener contacto con un paciente, contacto directo y ser responsable de su salud, no podrá hacerlo. Además, también la psicología, psiquiatría, odontología, veterinaria y todo aquello en lo que intervenga la responsabilidad de la vida de un paciente. También tenemos otras áreas como son enfermería, paramédico o algo que está muy en boga, que es la fisioterapia, afortunadamente, la terapia ocupacional, la salud y bienestar, más partiendo del lado del deporte. Todo esto, aunque también implica la salud en Canadá y en todo el mundo, por supuesto, va a ser más del lado de o mantener la salud antes de llegar a una enfermedad o preservar la vida después de una enfermedad. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, queremos estar en contacto con paciente, quiero salvar la vida, quiero tener esas emergencias tipo Doctor House, tipo The Good Doctor, tipo Grey's Anatomy. Quizá tengo la idea de ser el médico que llega, tiene un paciente, le revisa signos vitales, determina todo, lo manda a hacer estudios, se lo regresan ya con resultados de estudios y entonces determinamos qué tratamiento necesita. Quizá una operación, un implante, quizá nada más un montón de medicamentos, quizá un tratamiento muy largo, pero eso es lo que no podemos hacer. Ahora, para estar en esa parte de la emergencia con el paciente está el médico, pero también está el paramédico, que es quien preserva la vida del paciente después de un accidente. El trabajo del paramédico, y te voy a ser bien honesta, Juan, hace poquito me tomé un curso de primeros auxilios increíble que los capacitadores se desmayaban ahí mismo real para que pudiéramos tener la práctica de salvar vidas literal y había quien se causaba convulsiones o quien entraba en un shock por alguna razón y había que reaccionar rápido. Entonces ahí el paramédico, ahí aprendimos que los paramédicos tienen tres prioridades y tienen sus niveles. La prioridad primera es mantener la vida. Después de la vida, la función. Es decir, que si te rompes una pierna, ¿qué es primero? ¿Que te mueras pero con tu pierna bien derechita o que te mantengas vivo aunque se te enchoque la pierna? Pues primero la vida, luego la función de la pierna. Si ya estamos seguros de que vas a mantenerte vivo, entonces vamos a ver ahora sí el tema de tu pierna. Si te estabas desangrando, pues primero tapo la herida, primero te contengo la hemorragia y luego ya veo el tema de la fractura. Y ya hasta el último, la estética. Estos son los tres pilares de los paramédicos y entonces su función es mantener la vida, después la función de esa pierna y después si te queda choca, ni modo, sigues vivo. Entonces el paramédico va a estar en la acción, pero él no va a determinar que te pasó esto porque traes esta enfermedad, porque necesitas este tratamiento, simplemente va a mantener tus signos vitales. También está la figura del enfermero o enfermera, que aparte de mantener signos vitales, nos va a ayudar a hacer análisis, a hacer todos los tratamientos que necesitamos, a suministrar todo el tratamiento que el médico indique, a darle el seguimiento al paciente y, por supuesto, a mantener su vida después de que hubo una enfermedad. Es decir, están desde el antes, en medio y después la parte de la enfermería. Tenemos estas dos figuras muy importantes, además del médico. Como es el médico, y te decía hace rato, la parte del diagnóstico y el tratamiento es lo que no podemos hacer, el médico es el que da el diagnóstico y el tratamiento. Pero el paramédico y el enfermero es lo que sí podemos hacer, son los puestos que sí podemos ocupar y podemos participar en estas actividades, no de forma tan responsable, sino más de forma de apoyo. Y va a pasar lo mismo en temas, por ejemplo, de veterinaria. No voy a poder diagnosticar ni dictar el tratamiento, pero sí puedo ayudar a que el animalito pueda llegar vivo a la sala de emergencia o a suministrarle tratamiento cuando el médico ya indicó qué tratamiento, o a llevarlo a la sala de rayos X, o a hacerle una biopsia, o a hacerle ciertos estudios. En eso sí podemos apoyar. ¿Por qué? Porque la responsabilidad caerá en manos de otra persona que 100% de las veces va a ser un doméstico canadiense. Puede ser un ciudadano de toda la vida o un residente recién recibido en Canadá, pero ya son locales. Entonces, como internacionales, tenemos que ocupar esos puestos de apoyo. También va a pasar en el área de la psicología. Les decía hace ratito, el psicólogo tiene que diagnosticar y dar tratamiento. Pero después de que se dicta un tratamiento, tal vez el terapeuta ocupacional
o la persona de apoyo al psicólogo nos va a ayudar a llevar ese tratamiento. Si, por ejemplo, un niño que necesita desarrollar alguna habilidad más visual y tiene cierto tema con las figuras, vamos a poner un ejemplo cualquiera, pues va a necesitar que alguien le esté ayudando a manipular figuras, o a meterlas en un cuadrito, o a meterlas en una figura de estrella, para que vaya identificando dimensiones y demás. Esto he visto en terapia. Entonces, el terapeuta le va a ayudar al paciente a realizar esa terapia, pero sin haberlo diagnosticado nosotros, solamente estamos apoyando en la terapia. Entonces, por todos lados, en todas las áreas de la medicina podremos encontrar estos apoyos, pero no vamos a ser los responsables como tal. Entonces, ¿qué no podemos hacer? La parte de la responsabilidad. Y esto es para que ustedes mismos se vayan preguntando qué es lo que sí puedo hacer y lo que no. Si quiero ser médico, pues de entrada no puedo porque soy internacional, pero puedo estar metido en la parte de la medicina, en apoyo, en preservar los signos vitales o en ayudar en el tratamiento de los pacientes. Pero hay algo bien importante, Juan. Hay que tomar en cuenta que de entrada no podemos hacerlo porque somos internacionales. Ese es la única limitante. Pero ya después, quizá cuando sea residente, sea permanente canadiense, quizá podría hacerlo. Así que es un no de inicio, pero vamos a buscar alternativas. No es un no jamás, nunca en la vida, solamente es por ahora, para que busquemos un camino diferente que les permita entrar a Canadá. ¿Qué Ok, opinas, sí, Juan? es supremamente interesante porque yo sé que hay muchas personas que quieren llegar a estudiar la medicina, pero también Ajá. sé que incluso para los estudiantes domésticos y para los que no lo saben, el estudiante doméstico es un estudiante que es o residente permanente o ciudadano canadiense. Y el estudiante Ajá, doméstico, perdón, el estudiante internacional, somos todos los que estamos fuera de Canadá y que hasta ahora estamos llegando al país a estudiar. Leslie nos así es. dice, como estudiantes internacionales no se puede ejercer la medicina, por eso, pues porque ni siquiera somos residentes o ciudadanos para poder ejercerla. Mi pregunta va más enfocado a ese punto. Esa persona que dice, bueno, entonces yo voy y estudio y a futuro, cuando ya sea residente, sigo con mi proyecto de ser médico. Porque es que, mira, para mí, yo el área de la medicina y todo eso que tenga que ver con sangre, no es para mí, esa no es mi vocación, pero para muchas personas sí. Y hay muchas personas que me dicen, yo quiero ser médico a como de lugar. Conozco varios, muchos, que quieren ser médico y Así es. sé que lo logran, de verdad que lo logran. Pero, ¿cuál es tu recomendación o tu plan? Porque a mí me gusta hablar de eso, de aterrizar ese plan de esas personas que están interesadas y se proyectaron en ser médicos y que me gusta finalmente, porque si tienen esa visión de llegar a ser médicos, lo van a lograr. Pero ¿cuál sería entonces ese plan para poder llegar a ser médicos en Canadá o veterinarios o psicólogos? Porque es muy similar. ¿Cuál sería? Muy bien. Primero hay que tomar en cuenta el contexto del que viene el estudiante. De pronto venimos de países como México, por ejemplo, yo soy mexicana, y acá saliendo del bachillerato, del colegio, podemos entrar directamente a la Facultad de Medicina, estudiarme 5 años y graduarme como Ujú. médico. Y luego todo el proceso de residencia y eso que dura bastantes años. En Pero puedo Colombia es saltar igual. del, En Colombia es en muy Colombia similar. también. Tú sales de la Podemos saltar. universidad y puedes estudiar la Ujú. medicina. Saltas del colegio a la Facultad de Medicina y listo. Ahora, si queremos hacerlo en Canadá y en países como Estados Unidos, como Australia, va a ser un proceso mucho más largo, porque en primero nos van a pedir un bachelor relacionado a áreas de la salud, como qué, como bachelor en biología o en química o cualquier otra ciencia que se relacione a las ciencias de la salud. Entonces, un bachelor es de 4 años. Primero, de entrada voy a llegar a ser un bachelor de 4 años. Y luego que tengo que presentar un examen que se llama MedCap, me parece. Déjame ver qué tengo por acá. Eh, um, y con este examen, sí, el examen para la Facultad de Medicina, después de mi bachelor voy a entrar a la Facultad de Medicina a estudiar 4 años más. Después de esos 4 años, que ya llevo 8 años de estudios, tengo que hacer un examen de licencia de medicina para ver que todo eso que aprendí en mi primer bachelor y en mi segundo estudio de medicina como tal, aprendí lo suficiente para poder hacerme responsable de la vida de alguien. Entonces tengo que pasar ese examen de licencia. Por ahí he visto muchos estudiantes que dicen que es mucho más difícil el examen solito que los 4 años de estudio. Y los 4 años ya fueron pesados. Entonces el examen es bastante pesado. Y después de pasar ese examen, si es que logramos aprobarlo a la primera, nos vamos a hacer una residencia médica que para los canadienses dura 6 años. Entonces es un proceso bastante largo. Estamos hablando de
4 años de bachelor más 4 de medicina más 6 años de residencia son 14 años, si no me fallan las matemáticas. Ujú. Entonces es muy largo hacerlo. Y como internacionales, aparte, pues de nada serviría hacerlo corridito porque no podríamos ejercerlo. Ese es el proceso para aplicar a medicina en Canadá. Quiero hacerlo más corto solamente en mi país. Solo mi país me va a permitir hacerlo. Bueno, por ejemplo, México, Colombia nos permiten ingresar directo sin ningún problema y pues ya me aviento el web. También tiene su grado de dificultad de entrar a la facultad de medicina en cualquiera de nuestros países, así que tampoco es tan directo. Pero ese es el camino para hacerlo en Canadá, también en Estados Unidos es un proceso muy largo y nos requiere antes un bachelor en ciencias. Entonces, para entrar directo está muy complicado y aunque lo logremos si somos internacionales, no podremos ejercerlo. ¿Cómo ves, Juan? Te habían comentado esta parte de lo largo que es estudiar medicina. Ok, mira que me surge una duda, Leslie. Tú dices que, o tu recomendación, según lo que entiendo, es que la persona pueda hacerlo en país de origen. Entonces, No, en- solamente en caso de que quieran hacerlo directo y que lo quieran hacer corto, solo se puede en nuestro país de origen. Si queremos hacerlo en el extranjero, primero hay que tomar en cuenta que es este proceso larguísimo, pero podemos hacerlo también de otras formas. Hay otros caminos que primero quería aterrizar esta parte del proceso de estudiar medicina para que entremos después a las alternativas. ¿Cuáles son las alternativas? Hay procesos migratorios en Canadá que seguramente el estudiante ya los habrá investigado bastante y si no, pues también ustedes les pueden informar del proceso para aplicar a residencia permanente. Para la mayoría de las residencias va a ser mucho más fácil aplicar por medio de un programa de estudios. El programa de estudios que puede ser los 4 años de bachelor y también los 4 años de medicina o podemos hacerlo en un proceso más corto, porque Más también hay corto. que tomar en cuenta algo muy importante. Cuando llegamos a Canadá somos internacionales y tenemos que pagar generalmente 70% más que los estudiantes domésticos, a veces mucho más, dependiendo de la escuela y del programa. Entonces, llegamos como internacionales y la recomendación es que estudies la menor cantidad de tiempo posible. ¿Por qué? Porque no es tan necesario estudiar los 4 años en bachelor con costo de estudiante internacional, puede ser con un programa de 2 años, más cortito, más económico, y también porque con el proceso de 2 años podremos aplicar a residencia permanente. Acá les informar algún consultor migratorio de cuáles son los procesos o los diferentes programas, pero la intención es apuntar a una residencia permanente. Y esto puede ser, por ejemplo, con programas de 2 años como un associate degree que podremos enfocar después para cuando ya seamos residentes. Este programa es de 2 años. Cuando seamos residentes podremos enfocarlo a concluir un bachelor's degree en química o en biología, que me va a servir para aplicar a medicina. O también puede ser algún diploma que sea relacionado a tratar con pacientes, pero que no sea como tal medicina, como Ujú. hay un montón. Están los de Pharmacy Technician, está Physiotherapy, Personal Support Worker, están los de Gerontology para cuidar personas de edad avanzada, hay otros como de terapia de recreación, terapia ocupacional, Healthcare Administration, que nos permite trabajar en hospitales en la parte administrativa y bueno, pues adquirir por ahí un poquito de experiencia y mucho networking y hay un montón de programas relacionados a la medicina. Hay quien dice, yo lo voy a hacer por el lado de enfermería o solamente por paramédico y son los programas más demandados. Pero no solamente existen esos, hay un montón y hay de varias áreas, tanto la parte administrativa como la parte de terapia para que podamos darle esa entrada al estudiante con programas de 2 años. Entonces, recomendación, elegir un programa de 2 años, ya sea uno que nos permita empezar directamente en el área de salud, por supuesto que siempre del lado del apoyo, o un associate degree que me permita comenzar un bachelor y hacer los primeros 2 años como internacional. Al graduarme después de cualquiera de estas opciones, estaría buscando trabajo y haciendo un proceso para aplicar a residencia permanente, que ya dependerá del perfil de cada estudiante, el método de migración que elija. Y ya cuando sean residentes permanentes, entonces sí podrán ver la posibilidad de tomar ese bachelor en psicología, en odontología, en veterinaria y graduarse como estos médicos o hacer el proceso para terminar mi bachelor en biología o en química y entonces sí tomarme los 4 años de medicina, pero esto ya sería como con costo de estudiante doméstico, ya sería mucho más económico y además al ser doméstico, al graduarme ya podría ejercerlo sin ninguna limitante. Por eso les decía hace rato, como internacionales no podemos, pero es un no inicial para después encontrar el sí, para encontrar la alternativa y el plan. Y la verdad es que va a depender mucho, Juan, de cada estudiante, porque no a todos los vamos a mandar una associate degree.
o no todos los voy a mandar a un diploma de Laboratory Technician. Cada uno va a tener intereses diferentes, no hay un camino perfecto para todos, cada uno va a tener su camino perfecto y hay que encontrarlo. Esa es la propuesta, comenzar por programas más cortos que les permitan llegar a Canadá, hacerse residentes y siendo residentes buscar sus oportunidades para convertirse en médicos. No, Leslie, genial, perfecto. Me encanta esa parte porque mira que el propósito de hacer estos eventos gratuitos, de este webinar, los en vivos, siempre es generar mucho contenido de valor, entregarle al pueblo latino la verdad. Porque es que hay mucha desinformación, pero eso que tú estás diciendo es muy claro y muy importante y de muchísimo valor. Como tú lo mencionas y quiero rescatar eso, es un no inicial. No nos están dañando nuestros sueños, porque a Así es. veces yo tuve una estudiante que quizá de pronto pensaba que era porque yo no quería que ella estudiara medicina, pero no es por eso, sino porque debemos aclarar, es un país totalmente diferente, son políticas diferentes, los procesos de estudio son diferentes. Como tú lo mencionabas, en Latinoamérica salimos del colegio y podemos estudiar la medicina. En Canadá no, se debe hacer un programa de ciencias de la salud para después sí poder estudiar odontología, estudiar medicina, estudiar veterinaria, y a eso se va sumando tiempo de estudio. Por eso ya llevamos 8 años, tú me dices, tienen que hacer una práctica que dura 6 años, ya llevamos 14, y bueno, no por nada creería yo que los médicos en Canadá y en Estados Unidos son de las profesiones mejores pagas, sino que la mejor. Pero es precisamente por eso, son años de estudio, no es fácil. Yo sí tengo entendido que dentro de Canadá, incluso para los mismos residentes permanentes, estudiar medicina no es fácil. Los cupos, creo que eso es no una lotería, pero sí es muy exigente el nivel para poder acceder a todos estos cupos de medicina. Eh, pero vuelvo y repito, quien quiera y quien tenga la visión lo puede hacer. Aquí hay que centrarnos en algo y creo que lo más rescatable de todo esto es que no somos residentes permanentes en Canadá, no por ahora. Ese es el objetivo, buscar la residencia para poder continuar en ese proceso de llegar a estudiar una medicina en Canadá o ser médico en Canadá o estudiar los programas de salud, porque esto abarca muchos programas de salud. Siendo este el objetivo, yo lo llamo un apalancamiento en otros programas y en este programa que tiene el gobierno de Canadá para llegar a una residencia permanente y es estudiar por 2 años, creo que se estudian 2 años de estudios, se trabajan 3, perdón, y de esta manera lograr uno de los objetivos iniciales que es la residencia permanente. Después de que logremos la residencia permanente, o me equivoco, Leslie, ya podemos empezar ese proyecto hacia los programas de ciencia de la salud, ¿verdad? ¿Estás en mute? Creo que ya. Sí, solo tú me lo puedes reactivar. Sí, ya cuando sean residentes permanentes, tendrán que buscar la forma de poder ejercer la medicina o poder estudiarla. Algunos programas, por ejemplo, un diploma de 2 años como Veterinary Technician, se podrá revalidar para concluir un bachelor en veterinaria y poder ejercer como un veterinario completamente. Pero otros no nos van a dar esa facilidad. Ningún programa se va a revalidar para medicina, tal vez alguno para psicología, pero no van a ser todos. Entonces, recomendación, tomar un programa de 2 años para ingresar a Canadá, poder empezar a trabajar también, que nos dé esta remuneración económica, la parte del trabajo, y ya al ser residentes, buscar una carrera completa, que empecemos desde cero y adquiramos todos esos conocimientos. Y mencionabas algo bien importante, Juan, cuando decía alguna persona que tú no querías que estudiara medicina en Canadá. La realidad es que no es que no querramos, queremos que lo hagan, pero no se puede. Y hay algo que me gusta que tomen en cuenta. Si les dicen que sí, si les permiten ingresar a una escuela, tal vez sea una escuela que sí les permite estudiar, pero no les va a permitir trabajar. Nadie les va a garantizar trabajar en medicina en Canadá. Pero también es muy posible y desafortunadamente bastante común que les digan, sí, sí, tú puedes, lo vas a hacer sin ningún problema, yo te lo garantizo. Y
quien les diga que sí les está mintiendo. Hay muchos fraudes, sobre todo en estas áreas limitadas, donde nos dicen que sí y en realidad no se puede, y por ahí pues ya perdimos unos cuantos miles de dólares, que no es nada bonito. Así que de verdad desconfíen de quien les diga que sí, porque la realidad es que no se puede. Y no se los digo nada más yo, que soy especialista en educación en Canadá, sino también lo dicen todos los especialistas de educación, lo dicen todos los consultores migratorios y lo dice el mismo gobierno. Así que no se fíen, la oportunidad para estudiar en Canadá no la van a encontrar en la esquina, tiene que ser un proceso bastante largo, bastante cansado, incluso en algunos casos, y es muy difícil lograrlo. Así que hay que hacerlo con paciencia, con un método aprobado y recomendado, y no le crean a cualquiera. Y también mencionabas que es muy limitada la oportunidad para los domésticos, incluso la realidad es que sí, solamente hay 17 escuelas de medicina en todo Canadá, imagínate, en todas las provincias, solamente hay 17 escuelas de medicina, para los cuales no se abren 10,000 lugares en cada curso, se abren quizá 50, 100 programas, 100 lugares, perdón. Wow. Entonces va a ser muy, muy limitado que incluso el estudiante doméstico pueda entrar a un programa de medicina, aún teniendo la residencia, teniendo el nivel de idioma y teniendo el promedio académico y el bachelor previo, va a ser muy complicado. Así que lo mejor es buscar oportunidades para primero convertirnos en estudiante doméstico y luego ya pasar a estudiar medicina. Y estamos dejando de lado un poquito y quisiera abordarlo el tema de los que ya son médicos o ya son psicólogos o ya son veterinarios o ya son odontólogos, los que ya tienen un título relacionado a las áreas de la salud. Me pasó algo muy similar, Juan, solamente que al decirle la opción a un estudiante que ya era titulado, de verdad que me quería matar. ¿Por qué? Porque la recomendación para estos estudiantes que ya están titulados es que ingresen a Canadá, no con un programa de Therapeutic Recreation, porque no pueden estudiar pregrados. Todos estos que les acabamos de decir son pregrados. Tienen que entrar por medio de posgrados, porque no Ujú. podemos bajarnos en credenciales. Si ya tengo un bachelor, no me voy a regresar un diploma. Tengo que subir un posgrado. Y la recomendación es que tomen posgrados de negocios. Negocios es lo que nos va a permitir ingresar a Canadá y ser empleables para el campo laboral. ¿Por qué es tan importante ser empleables? Porque si no, pues ni vivo ni aplico a residencia, tendría que estarme gastando los ahorros de la familia en pura manutención. Necesito ser empleable. Y el área de la salud, cualquiera que sea. La medicina y todas sus especialidades, psicología, veterinaria, odontología, todas estas áreas no nos hacen empleables en Canadá. Así que necesito algo que me permita aprender a trabajar y que me haga empleable en el país. Por eso recomendamos programas de negocios. Y otra razón es que hay programas de negocios específicamente para instituciones de salud. Por ejemplo, acá te voy a preguntar, Juan, ¿tú viste la serie Doctor House? ¿Al menos un episodio? Creo que sí, pues no recuerdo. Ahorita que mencionabas las otras tres me confundí cuál fue las que yo vi. Que está Doctor Yo la- House y hay como otras dos, Doctor Ajá, Oz, bueno, hay varias. hay varias de Entonces, médicos. Doctor sí, sí, House sí. yo creo que fue la pionera que nos abrió el amor por las series de médicos. Y acá hay un personaje muy interesante que aparte de que está House, que les diagnosta justo lo que no podemos ser, también está Cody, que es la directora del hospital, la que administra, la que decide. Ella es médico, pero no se dedica a tratar pacientes. Que hicieron algún episodio para darle intensidad a la serie, pero en realidad ella se dedicaba a decidir los presupuestos, en qué se invertía, en qué tipo de tratamientos se iba a invertir o qué equipo se iba a comprar, qué suministros iba a comprar y con qué farmacéutica, con quién consigues mejor calidad a menor precio, qué tipo de profesionistas vas a contratar, ¿te traes un oncólogo, te traes un pediatra o qué especialidad necesitas? ¿A qué área le vas a dar más impulso? ¿Cómo vas a manejar el departamento de enfermeros? Es decir, todo esto que hay que hacer en un hospital en la parte administrativa, también lo pueden hacer nuestros graduados latinos, pero en la parte de la administración como tal. Es decir, vamos a mandarlos a un programa de estudios de negocios, porque ya toda la parte de la medicina la saben, pero de negocios no tanto, y nos falta mucho el conocimiento de administración. Ahí van a aprender a administrar y al graduarse van a poder buscar trabajo. No van a buscar trabajo como psicólogo, como cirujano, lo van a buscar como administrador de hospitales. Y claro que no van a llegar a ocupar el puesto de CODI, pero sí algún puesto de apoyo en la administración del hospital o de la clínica. Entonces van a entrar a trabajar estas instituciones y ahí van a conocer cirujanos, médicos, directores, investigadores y a toda la gente de la industria médica en Canadá. Entonces, aparte de ser empleables, van a hacer networking y con este mismo proceso van a aplicar a residencia permanente por el camino que elijan, por el camino que les recomienden y ya cuando sean residentes, entonces podrán buscar la forma de
quizás revalidar sus estudios o la recomendación, mejor estudiar algo en Canadá. No sé, si ya soy oncólogo, voy a estudiar algo de radiología para ser radiooncólogo en Canadá y poder ejercer de esa forma con estudios en Canadá. Y no voy a llegar desde cero a tocar puertas a todos los hospitales. Hola, ¿cómo estás? Yo soy latino y soy radiooncólogo. ¿Me contratas? No, vas a llegar con tus amigos, los cirujanos, los médicos, los directores, los investigadores, los que ya conoces porque hiciste networking en Canadá. Así que esa es la recomendación. Y Juan, cuando yo le dije a alguien, te recomiendo un posgrado de negocios, casi me avienta a la mesa y me dice, ¿cómo crees? Si yo llevo 15 años estudiando medicina y tú quieres que me vaya a un programita de negocios, no es que yo lo quiera, es que es la recomendación que hacemos Claro. todos los especialistas en educación y en migración para Canadá, porque es lo que les permite entrar a estudiar, ser empleables y tener éxito profesional y en algunos años poder ejercer esta especialidad que tienen en Canadá. ¿Cómo ves, Juan? Es que ese es el camino. A mí me gusta eso porque normalmente lo que yo evalúo son los caminos que hay que seguir, porque las personas no saben cuál es el camino. Creemos que solo es uno. Yo me quiero ir para Canadá y hay un solo camino para llegar a Canadá. No, esto depende de muchas cosas. Depende de qué quieren llegar a hacer a Canadá, de cuáles son sus objetivos, de cómo pasar por ese proceso hacia una residencia permanente. Son muchos objetivos, empezando que yo tengo una presentación, Leslie, te cuento que el jueves incluso tenemos una asesoría gratuita en donde empezamos a desglosar todo. Primero, ¿a qué quiere llegar un latino a Canadá? Muy seguramente conseguir una residencia permanente. Ok, listo, residencia permanente. ¿Cómo haríamos para llegar a una residencia permanente? A través de los programas que tiene el gobierno. La mayoría en donde el factor común es la experiencia laboral. Entonces empiezo a desglosar todos los objetivos y llegamos al primer objetivo que es conseguir el idioma. Es lo primero. Entonces nos reducimos siempre a conseguir el nivel del idioma para poder llegar o ser aceptados por un college o una universidad. Y de esa manera empezamos, eso parece como un juego de estos de videojuegos, a pasar mundos y a conseguir esos objetivos para seguir sumando. Y yo lo digo por experiencia, porque yo pasé por todo el proceso y tuve que conseguir mi primer objetivo, que era idioma, luego un programa de educación superior, luego la experiencia laboral y así hasta llegar a la residencia permanente. Y ahora que lo mencionabas, mira, yo supe de una historia que te lo cuento como anécdota para que la puedas compartir también con las personas. Acá en la ciudad de London, Ontario, cuando llevaba yo alrededor de 1 o 2 años de haber llegado, tenía la oportunidad de hablar con una persona que trabaja en una compañía de empleo y le recomendaban exactamente lo mismo. Esta persona era, creo que de Saudi Arabia, no sé, era por allá del medio oeste, algo así. Y según entiendo, esa persona era un profesional muy reconocido, un doctor, un médico muy reconocido, tenía muchísimo dinero, creo que era árabe, y llegó a Canadá y la recomendación fue la misma. A ver, no Mm. puede ejercer hasta que haga todo el proceso. Y pues imagínate, si tu estudiante te dijo eso, ahora imagínate un árabe con muchísimo dinero y pues siendo un gran especialista, creería yo que en su país, Eminencia. pues Ajá. casi se va de para atrás ese señor, cuando le dijeron tiene que volver a estudiar y todo esto. Y recuerdo que el caso de este señor me impresionó muchísimo porque lo que le recomendaron a él fue, pues si usted, algo así, ¿no? No fue tan directo, pero le dijeron, si usted tiene mucho dinero y usted es especialista, pues ponga una clínica y contrate trabajadores, doctores. Pues sí, Y él, apliqué como empresario. correcto, abrió un hospital, una clínica privada, la abrió algo así relacionado a eso. Y bueno, y esta persona no puede ejercer porque no lo puede hacer, Ujú. no está regulado por el gobierno, pero tiene su clínica y está involucrado todo el tiempo en ese tema médico. Y así también conozco el caso de una colombiana, si no estoy mal, que tiene una clínica dental. No está mal, eso es como la percepción de las personas, pero sí conozco esas personas o esos médicos, como tú lo dices, que yo quiero ejercer. Y no es Exacto. imposible, no es, también quiero conocer y si algún médico está acá o va a ver alguna de esta presentación, me encantaría poderlo entrevistar y que nos cuente cómo fue su proceso para llegar a ser médico en Canadá, que estoy seguro que lo debe haber. Entonces, de verdad, Leslie, que esa información que tú estás brindándonos el día de hoy
supremamente importante. No es que no se pueda, eso hay que aclararlo, solo que hay un camino y ese camino debemos empezar a labrarlo y a conseguir esos objetivos con ese camino. ¿Algo que quieras complementar, Leslie? Sí, me gustaría recomendarles, Juan, que siempre lleguemos a un país nuevo con humildad, porque justo el haber estudiado tantos años en nuestros países de origen nos hace sentir que ya estamos a un nivel más avanzado, pero el llegar a otro país nos hace extranjeros, de hecho. Y al ser extranjeros perdemos muchas oportunidades por no tener todos esos privilegios. Entonces, siempre llegar con humildad, siempre empezar desde abajo. He tenido estudiantes que me dicen, oye, es que yo quiero llegar y ocupar puestos de dirección y de gerencia, no puedo llegar a puestos más bajos porque ya llevo 15 años dirigiendo empresas superimportantes en mi país. Y quizá lo puedan hacer, pero va a ser un proceso mucho más largo que te acepten para una dirección si ni siquiera te conocen. He tenido estudiantes que tardan año y medio en encontrar el puesto que querían porque necesitaban algo muy alto, cuando otros estudiantes sí se abrieron a la parte de llegar con humildad, de hacerlo con toda la intención de poder trabajar en Canadá y empezaron literalmente en áreas de servicios, que empiezas como limpiando mesas, recibiendo propinas, sirviendo cafés y con eso fueron ascendiendo. Hubo por ahí un chico que empezó en puesto de analista y en menos de un año llegó a una dirección. ¿Por qué? Porque iba demostrando que sí podía e iba escalando, duraba 2 meses por puesto porque estaba como analista, y luego le ofrecieron coordinador y luego supervisor y así llegó a un puesto de dirección con un El sueldo networking y de... darse a conocer, Ajá, y eso me parece importantísimo. exactamente. Y así es como podemos avanzar muy, muy rápido. Tú lo has mencionado, ¿verdad? Que es una frase muy bonita, el tema de la humildad en estos países. Y tanto ha sido así que yo lo he mencionado mucho con mis clientes y les digo, piénsenlo muy bien, precisamente por lo que tú estás diciendo. A ver, tú eres médico, supongamos que estás en Colombia, eres médico, estás acostumbrado a tener tu estatus social muy alto y vas a llegar a Canadá y te vas no a estrellar, tienes que ser humilde pues para empezar por donde se tiene que Sí, empezar. Y eso no es para todo el mundo, eso es para valientes. Y yo, mira, siempre he sido una persona que soy muy honesta, muy transparente y he transmitido esos principios a la compañía para poderles brindar transparencia. A mí no me importa que empiecen un proceso conmigo, ¿no? Hasta que no estén seguros. Y eso ha sido un éxito. Muchas personas que nos dicen, Juan, gracias, de verdad, porque así como hay cosas demasiado buenas que yo amo de Canadá, yo soy una persona enamorada de este país, pues también hay cosas a tener en cuenta, retos, desafíos a los que nos vamos a enfrentar. Y la vida como estudiante no es tan fácil, no es tan económica, son desafíos que debemos cumplir, pero cuando llegamos a la residencia permanente o empezamos a cumplir otra serie de objetivos, este país es espectacular. Entonces, sí. de verdad, me encanta hablar contigo. No sé, me gusta mucho tu forma también de ver las Muchas cosas gracias, Juan. porque se acomoda mucho a lo que nosotros también queremos ofrecer. De verdad que te agradezco. Yo no me canso de verdad de decirle a todas las personas que vienen a aportarnos ese valor, lo agradecido que estamos de ofrecer esto a más y más personas, porque estoy convencido de algo, Leslie, y es el poder que tenemos los latinos. Y quiero que lleguemos a ser una potencia, ojalá en Canadá. No sé si quieras Ojalá que agregar sí. algo más. Y nada, nuevamente agradecerte, Leslie. Muchas gracias por el espacio, Juan. A mí me encanta venir a platicar y mientras más informados estén los estudiantes, más fácil va a ser cuando lleguen a Canadá y puedan adaptarse mejor. Eso es correcto, Leslie. Te deseo una feliz tarde y nos veremos en una Igualmente, muy próxima oportunidad. Cuídate mucho. con mucho gusto. Un abrazo. Saludos a todos, Chao. chicos. Chao.